Hola amigos, espero que estén muy bien. Lo primero que vamos a hacer es calentar un poco. Para ello vamos a tomar hojas y nuestro lápiz, que vamos a utilizar de esta manera, aprovechando el lado de la punta. Vamos a hacer primero figuras como esta. Vamos a hacer óvalos de diferentes tamaños. Vamos a procurar dibujar a mano alzada, tomando el lápiz de esta forma, no de esta. Esto nos va a ayudar a soltar la muñeca, a poder tener mejor movimiento a la hora de dibujar y más soltura. Vamos a hacer figuras como estas, círculos de diferentes tamaños. Podemos repasar las líneas varias veces hasta que nuestra mano se acostumbre al movimiento. Una vez que hemos alcanzado la soltura, vamos a pasar a otro ejercicio, que es de líneas. Para ello, vamos a hacer líneas inclinadas, una vez más con el lado de la punta del lápiz. Con este también podemos utilizar el agarre de trípode y hacer líneas más finas de esta manera. Si tenemos un cuaderno con líneas para escribir, un cuaderno de notas, podemos dibujar entre cada línea este ejercicio, procurando no salirnos de los límites. Aunque al principio será difícil, con la práctica se volverá fácil. Podemos hacerlo inclusive hacia el otro lado. Alternando la dirección de las líneas. O abarcando varias líneas para un solo ejercicio. Podemos inclusive hacer líneas verticales completamente. Hacer degradados también. Y podemos cruzar las líneas, primero en una dirección, y posteriormente en la otra. Lo recomendable es no cambiar tan drásticamente la dirección de las líneas, sino inclinarlas solamente un poco. Esto dará más uniformidad a los tonos producidos por la combinación de estas líneas. Finalmente, en este calentamiento haremos figuras a las cuales vamos a producirle un efecto de 3 dimensiones por medio de estas líneas alrededor. Puedo alternar la dirección de las líneas también. La idea es desarrollar un entendimiento de las formas por medio de estas líneas de contorno.
recuerden que es un calentamiento. Así como cuando van al gimnasio y el calentamiento no se convierte en una rutina nueva, así también este ejercicio. No se trata de que sea la parte principal. Prueben hacer también otras figuras, como cilindros. También es bueno hacer líneas de contorno en estas formas también. De nuevo, esto va a ayudar a entender los volúmenes e inclusive el sombreado. Prueben también sombrear. Piensen en las líneas como un mapa tonal. Decidan primero de dónde vendrá la luz y empiecen a sombrear consecuentemente. Tratan de hacer una cadena de objetos. Primero, tracen una línea y dentro de esa línea dibujen los objetos. Pueden ser diferentes formas. Diferentes tamaños. Diferentes longitudes. Una vez que sienten que su mano está bastante preparada para dibujar, vamos a pasar al dibujo principal. Tengo aquí este rostro, el cual voy a empezar a hacer. Lo primero que vamos a observar son las formas principales. Vamos a ir primero de lo general a lo específico. Lo primero que voy a observar son las líneas más largas, la forma general.
Tomemos en cuenta también los espesores, las distancias entre las formas. Las primeras líneas van a ser muy simplificadas. Y sin embargo, deben ser en la inclinación y longitud correcta. En esta etapa, dibujen con mucha soltura. Se trata de comprender por análisis la forma general. No caigan en la trampa de empezar a hacer detalles desde el comienzo. Corrijan donde tengan que hacerlo. Este es el momento y la etapa para plasmar lo principal, para poder colocar las formas, volúmenes, etc. Recuerden que al dibujar el rostro no estamos colocando partes separadas. Todo está relacionado entre sí. Y es de esta práctica que nace el parecido. Si queremos lograr el parecido entre lo que estamos dibujando y lo que estamos observando, esto no ocurre al nivel de los detalles. Esto ocurre en las formas generales. Si la distribución general es correcta, el parecido con el modelo estará allí.
Estas reglas o estos principios aplican ya sea que estén trabajando en medios tradicionales o digitales. En esta práctica, lo importante es ejercitar la observación. No se vayan a desanimar si el dibujo no queda perfecto al principio. El dibujo es una habilidad que se desarrolla con la práctica y con el tiempo. Recuerden siempre distanciarse del objeto o del modelo y ver las formas generales constantemente. Esto les va a salvar muchos dolores de cabeza y les va a ayudar también a enfocarse en lo esencial y lo que es importante.
Espero que les haya gustado esta demostración. Suscríbanse a mi canal para poder acceder a más contenido, técnicas de dibujo hechas fáciles, ideas y demostraciones. Hasta la próxima.